Bienvenidos, esto es Informe Extra. Víctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo, ha dado declaraciones a la justicia española que comprometen a Pedro Sánchez y a otros importantes dirigentes de su gobierno. Vamos con el informe. En España, Víctor de Aldama, presunto comisionista en el caso Koldo, ha revelado una serie de pagos ilícitos realizados a funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez a cambio de favores relacionados con negocios ilegales. Según su declaración, de Aldama pagó hasta 1 millón de euros a varios miembros clave del Ejecutivo, entre ellos el exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien recibió 650.000 euros por diferentes gestiones, y Koldo García, quien recibió 300.000 euros por su implicación en la trama de mascarillas. También mencionó pagos a Santos Cerdán con 15.000 euros y al jefe del gabinete de María Jesús Montero, José Luis Ábalos, con 25.000 euros. El empresario detalló en su declaración que gran parte de los pagos fueron realizados en el marco de la compra de mascarillas al inicio de la pandemia. Aseguró que entregó 250.000 euros a Ábalos y 100.000 euros a Koldo García por el denominado pelotazo, además de otros pagos que rondarían los 400.000 y 200.000 euros respectivamente, por favores adicionales relacionados con el Ministerio de Transportes. De Aldama también relató que fue solicitado para hacer un pago de 50.000 euros al ministro Ángel Víctor Torres, pero se negó a hacerlo. Víctor de Aldama hizo hincapié en que sus relaciones no solo se limitaban a Ábalos, sino también al actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, con quien tuvo encuentros en los que se realizaron transacciones de dinero. También mencionó una reunión con Pedro Sánchez en el 2019, en la cual el presidente le agradeció sus gestiones con México, especialmente las relacionadas con el Tren Maya. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de Aldama fungió como nexo corrupto entre el Ministerio de Transporte y una red de corrupción vinculada a la compra ilegal de mascarillas. Los investigadores también han vinculado a de Aldama con varios casos de corrupción adicionales, como el rescate de Air Europa y el caso del Seagate, lo que amplía el alcance de la trama de corrupción. Bueno, ¿quién es Víctor de Aldama? Víctor de Aldama es un empresario español, dueño del equipo de fútbol Zamora Fútbol Club. Además de esto, y esto es lo más importante, es uno de los protagonistas en el llamado caso Koldo, que podría llamarse caso Ábalos y ahora, con todo lo que ha trascendido, incluso caso PSOE. El caso Koldo es una trama de corrupción por la compra irregular y millonaria de mascarillas durante la pandemia, en la que se entregaron comisiones ilegales a altos funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez. Gente bastante cercana a él, empezando por José Luis Ábalos, un personaje importante en el Partido Socialista Español que ha caído en desgracia hace unos meses. Pero no nos adelantemos. Bueno, en este caso, el nombre del caso es el caso Koldo debido a Koldo García, quien era el hombre de confianza y el asesor de José Luis Ábalos, entonces secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español y además ministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez. Y a la fecha a un ministro, diputado en las Cortes de España. Ahora, cuando estalla este caso, José Luis Ábalos es expulsado de la bancada del Partido Socialista. El criterio era que al tratarse de una persona tan cercana a Koldo García, quien era su hombre de confianza, se involucraba mucho al partido y por eso se le retiró de la bancada del Partido Socialista. Sin embargo, bajo ese criterio también podría quedar comprometida, y lo está, la figura de Pedro Sánchez, debido a que, a su vez, José Luis Ábalos era el hombre de confianza de Pedro Sánchez en el partido. Y como veremos por las declaraciones que ha dado ante la justicia española, el presidente del gobierno también está bastante comprometido. Bueno, este caso estalla en febrero de este año, se detiene a Koldo García y trasciende pues la relevancia y el papel que tuvo el empresario Víctor de Aldama, quien ha dado las declaraciones que están generando escándalo en España. Víctor de Aldama era quien era el intermediario entre las diversas instituciones y gobiernos de España,
instituciones públicas de España y la empresa Soluciones de Gestión, que es la que entregaba las mascarillas en tiempos de la pandemia, mascarillas en varios casos defectuosas. Bueno, el punto es que Víctor de Aldama ha dado estas declaraciones a la Audiencia Nacional, que es un tribunal que tiene jurisdicción en toda España, pero él actualmente no se encuentra detenido por el caso Koldo. Ha salido recientemente tras estas declaraciones, pero él se encuentra investigado. Estas declaraciones se dieron en el marco en un contexto en el que él estaba detenido por un caso relacionado con hidrocarburos. Ahora, uno de los aspectos que más compromete a importantes figuras del partido del gobierno es la entrega de dinero a altos dirigentes de este partido y del gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a ver estas comisiones ilegales. A José Luis Ábalos le habría entregado 400.000 euros y a Koldo García 250.000 euros con relación a las comisiones por las mascarillas en el contexto pues, de la pandemia. Por otra parte, se entregó, de acuerdo, Víctor de Aldama ha declarado que ha entregado 15.000 euros a Santos Cerdán por una licitación en el País Vasco. Santos Cerdán es actualmente diputado del PSOE, pero es además quien reemplazó a José Luis Ábalos en el cargo de secretario de organización del PSOE. Por otra parte, se habían entregado 25.000 euros a Carlos Moreno, que era el jefe de gabinete de María Jesús Montero, quien es la vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez y también la ministra de Hacienda. El objetivo de este pago irregular, ilegal, era que se aplazara unos cobros a una de las empresas de Víctor de Aldama. Por otra parte, Víctor de Aldama ha declarado que Ángel Víctor Torres, entonces presidente de las Islas Canarias, le pidió un pago de 50.000 euros. Ese gobierno de las Islas Canarias también compró mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión. Y Víctor de Aldama se negó. Luego fue presionado por Koldo García y por José Luis Ábalos, quienes además le solicitaron Koldo García 2 millones de euros y Ábalos medio millón de euros. Entonces, en este contexto, parte de las declaraciones que más han resaltado es que Víctor de Aldama le señaló que él no era el Banco de España, negándose. Sin embargo, la colaboración continuó. Ha trascendido también que Víctor de Aldama alquiló un departamento en una zona exclusiva de Madrid a la pareja, al amante de José Luis Ábalos, y además que José Luis Ábalos le pidió que le entregaran una casa de playa amueblada y con un piano para su hija. Y Víctor de Aldama acabó alquilándole este inmueble, alquilando un inmueble a favor de José Luis Ábalos. Ahora, hasta aquí tenemos declaraciones que son bastante comprometedoras, pero no son las únicas. Y además, también ha trascendido que el gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Guardia Nacional, le entregó una condecoración por méritos, una condecoración al mérito a Víctor de Aldama. No se conoce a la fecha concretamente con qué motivo, pero sí se ha confirmado que se ha entregado esta condecoración, esta medalla al mérito. Ahora, estas declaraciones ante la justicia de España son sumamente comprometedoras, pero no son las únicas, en vista de que hay declaraciones que ya comprometen aún más y de forma más directa al propio presidente del gobierno, a su esposa y también a otros dirigentes importantes y ministros de España. Vamos ahora a una pausa y continuamos con ese tema.
Seguimos en Informe Extra analizando las declaraciones que Víctor de Aldama ha dado ante la Audiencia Nacional, este Tribunal de Justicia español que viene investigándolo. Estas declaraciones son sumamente comprometedoras para el gobierno de Pedro Sánchez. Como hemos visto en el bloque anterior, Víctor de Aldama declara haber entregado dinero de manera irregular a importantes dirigentes del Partido Socialista Obrero Español. Y además, en el 2022 fue condecorado por el gobierno a través de la Guardia Civil con una condecoración al mérito. Bueno, Víctor de Aldama era un personaje desconocido para Pedro Sánchez. Hace no mucho ha empezado a circular una fotografía de ambos juntos. Sin embargo, Pedro Sánchez ha señalado que desconoce, que no recuerda aquel evento en el que posaron juntos para una cámara. Sin embargo, esto ha sido desmentido por Víctor de Aldama, quien señala que se presentó en una reunión del partido oficialista y que el propio Pedro Sánchez señaló que quería conocerlo y que incluso lo felicitó por su colaboración. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, yo quiero aclarar aquí algo. Yo no participo en un acto. A mí me hacen ir a un acto, ¿vale?, del Partido Socialista para hablar con el presidente porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Quiero decir, yo no participo en un acto del Partido Socialista. A mí me hacen ir el señor Ábalos, en ese momento, que ya sí lo conocía, y Koldo a ese acto. O sea, usted no es militante del Partido Socialista, ni simpatizante. O sea, a usted se le convoca a ese acto porque estaba planificada una reunión o un contacto con el presidente del gobierno. Así es. ¿Es así? Se ha publicado una foto, usted lo habrá visto, con relación a ese día en el Teatro de la Latina. Esa foto imagino que no fue subrepticia, ¿no? Bueno, esa foto... Ni de encuentro fortuito. Para nada, esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda hablando con Koldo, no sé de qué, y al momento, 30 segundos... Bueno, como podemos apreciar, el presidente del gobierno sí tenía bastante claro quién era Víctor de Aldama. Hay que precisar que la reunión relacionada con esta foto fue en el año 2019, antes de que se dieran todos los casos por los que se está investigando por corrupción a altos funcionarios del gobierno de España. Sin embargo, estas declaraciones revelan el hecho de que sí tenía presente quién era este empresario, Víctor de Aldama, y además, y sobre todo, la confianza que el presidente de gobierno tenía a Koldo García, quien da su nombre a esta trama de corrupción. Entonces tenemos que el presidente en dicha ocasión estaba relacionándose bastante con dos personajes sumamente comprometidos con lo peor de la corrupción de España. Además, se señala que el propio Pedro Sánchez fue quien nombró o que impuso a Koldo García como asesor de José Luis Ábalos, por lo cual queda clara la confianza que Pedro Sánchez le tenía a Koldo García. Hay varias imágenes que evidencian pues esta confianza. Ahora, por otra parte, tenemos declaraciones relacionadas con el llamado Delcy Gate, que fue esta entrada irregular de la vicepresidenta de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez, en territorio español, a pesar de que esto estaba prohibido por la Unión Europea. Resulta que en el año 2020, más o menos en el contexto en que el gobierno de España reconoció la presidencia interina de Juan Guaidó, el gobierno de Pedro Sánchez entonces trató de arreglar las cosas con la dictadura venezolana. Y por eso, de acuerdo con Víctor de Aldama, se organizó una reunión, incluso se alquiló un inmueble, una casa en una zona exclusiva de Madrid para recibir y alojar a Delcy Rodríguez, algo que finalmente no se pudo
realizar por la prohibición, pero ha trascendido que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, convenció al jefe del aeropuerto para que se creara una zona especial para que pudiera aterrizar la vicepresidenta de la dictadura. Y bueno, en dicha ocasión, Delcy Rodríguez fue recibida por Koldo García, que como hemos visto es una persona de bastante confianza del presidente, o lo era, y también por José Luis Ábalos, otro hombre de confianza del gobierno, y en ese entonces secretario de organización del partido y también ministro de Transportes. Y además están las imágenes de varias maletas que se entregan, que este avión deja en España, cuyo contenido aún no ha sido, no sé, se desconoce su contenido, se especula que es oro, pero en fin, algo sumamente irregular, ante lo cual Pedro Sánchez señaló que se enteraron cuando el avión estaba camino a España. Sin embargo, de acuerdo con Víctor de Aldama, esta reunión se organizó con un mes de anticipación. E incluso Víctor de Aldama señala que tenían planeado llevar a cabo una reunión con Delcy Rodríguez en la que participarían, además de José Luis Ábalos, el ministro Marlaska, Salvador Illa, que era ministro de Sanidad y actualmente es presidente de la Generalitat de Cataluña, y también Teresa Rivera, que es ministra actualmente de reto demográfico y también este ministerio relacionado con la ecología. Ahora, además de esto están las declaraciones que comprometen a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. De acuerdo con Víctor de Aldama, él se habría reunido al menos en una ocasión con Begoña Gómez, en una reunión en la que también estaba la ministra Teresa Rivera, quien en esta reunión se trató un proyecto de crear, urbanizar zonas despobladas de España. Y el punto es que en este caso se entrelazan las investigaciones a Begoña Gómez con el caso Koldo por lo comprometido que está Víctor de Aldama con esta trama de corrupción y por haberse reunido con ella, pero también se habría reunido con Javier Hidalgo, quien era el principal accionista de Globalia, un holding dedicado al turismo y el transporte que a través de una empresa llamada Wacalúa auspiciaba a la empresa en la que a su vez trabajaba la esposa de Pedro Sánchez. Y además de esto, aparte de las reuniones entre directivos de Globalia con Begoña Gómez, luego el gobierno de Pedro Sánchez, meses después, hizo un rescate millonario de Air Europa, una empresa perteneciente a Globalia. Ahora, tras estas declaraciones, Víctor de Aldama ha salido en libertad, continúan las investigaciones, continúa el juicio, se tiene que corroborar la culpabilidad de todas las personas que están comprometidas en todos estos casos de corrupción. Sin embargo, hay que tener claro que en circunstancias normales cualquier gobierno hubiera caído ante compromisos, hechos tan comprometedores. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez se ha dedicado a descalificar a todos los medios de comunicación que señalaban estos hechos desde hace meses, hablando de la fachoesfera, hablando de la necesidad de regenerar la democracia ante las diversas acusaciones a su gobierno. Y bueno, y todo esto se da además en un contexto en el que la oposición carece de votos suficientes para removerlo del poder. Vamos ahora a una pausa y regresamos con la postura de la oposición ante todas estas circunstancias. Seguimos en Informe Extra. En esta edición hemos analizado las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, el comisionista en el caso Koldo, una trama de corrupción que involucra a importantes figuras del gobierno de Pedro Sánchez. Pero también Víctor de Aldama ha dado declaraciones que comprometen al propio Pedro Sánchez al demostrar la confianza que éste tenía con Koldo García, quien da su nombre a esta trama de corrupción.
además de reuniones que también comprometen a su esposa Begoña Gómez. Ante todas estas circunstancias, tenemos que los dos principales partidos de la oposición en España se encuentran divididos y se cuestionan. Veamos, para empezar, las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, que es el líder del Partido Popular. No vamos a avalar que se quiera arrastrar a todo nuestro país en esta agonía judicial. El señor Sánchez debe de dimitir y su gobierno debe de irse con él. La señora Rivera debería de retirar la candidatura ante la Unión Europea porque la va a manchar. Y todos y cada uno de los partidos, incluido el Partido Socialista y todos los demás, deben preguntarse qué ganan protegiendo esta podredumbre. Yo no tengo los votos para cambiar el gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición de una nueva etapa en nuestro país. Repito. Es evidente que yo no tengo los socios para poder cambiar al gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición para abrir una nueva etapa. Bueno, aunque el Partido Popular carezca de los votos suficientes para remover de la presidencia a Pedro Sánchez, sería un gesto político importante que al menos trate de hacerlo, aunque carezca de los votos. Por otra parte, suena bastante ingenuo pretender, aunque sería lo ideal, que alguno de los partidos que apoya al gobierno de Pedro Sánchez cambie de bando y apoye a la oposición para removerlo del poder, algo que sería incompatible con sus objetivos políticos actuales. Ahora, escuchemos las declaraciones de Santiago Abascal, líder de Vox, al respecto. Una oposición total y frontal en los tribunales, en las calles y en las instituciones, o una falsa oposición que se escandaliza públicamente, que da ruedas de prensa ayer jueves contra el gobierno y que hoy se reúne con el autócrata corrupto en el Palacio de la Moncloa. Una oposición que coquetea con una moción de censura 12 horas después de haber hecho comisaria en Europa a la ministra que representa el fanatismo climático, que por desgracia tantas vidas se ha llevado por delante en Valencia y en Albacete. Una oposición que se pone a disposición de los socios de Sánchez, los mismos que con su odio a España y su ambición separatista nos han traído hasta donde estamos hoy y que son culpables junto con Sánchez de la situación de España. ¿Qué más necesita el Partido Popular para entender que frente a este gobierno criminal no cabe más que la confrontación? ¿Qué más necesita el Partido Popular y sus presidentes autonómicos para cortar? Bueno, es en cierta medida acertado lo que señala Santiago Abascal. Se necesitaría que el partido mayoritario de la oposición tenga una postura más firme en contra del gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, el Partido Popular y el PSOE son parte del mismo partido en el Parlamento Europeo, algo que digamos que es incompatible con una oposición firme al gobierno de Pedro Sánchez. Sería importante, como ingenuamente tal vez lo pretende Alberto Núñez Feijóo, que alguno de los partidos que apoya a Sánchez se pase a respaldar a Vox y al Partido Popular una destitución de Pedro Sánchez. Sin embargo, a pesar de que sería lo ideal, es difícil pensarlo en vista de que estos partidos, que son los separatistas y la izquierda radical, están aprovechando la situación comprometedora del gobierno de Pedro Sánchez para obtener réditos políticos. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.